Corresponde a continuación la exposición Tendencias en Innovación Educativa. Nuestra siguiente expositora es directora del Centro de Desarrollo de la Docencia de la Universidad del Desarrollo. Además, es psicóloga, magíster en Psicología Educacional y ex encargada de Metodología y de Desarrollo de la Academia Nacional de Bomberos. Señoras y señores, con ustedes la señora Ana María Borrero Patiño. Aló, buenas tardes. Bueno, después de esta clase magistral increíble, espero estar a la talla de tremendo profesor. Yo vengo a contarles, tal como les decían en mi presentación, soy directora del Centro de Desarrollo de la Docencia de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué hace este centro? Se encarga de enseñarle a los profesores universitarios, profesores que no son profesores, arquitectos, diseñadores, abogados, ingenieros, lo que necesitan para saber enseñar mejor. Tremendo desafío porque gente que ha venido enseñando hace muchos años y por lo tanto siente que lo hace muy bien, así que es todo un trabajo de convencimiento de por qué es importante conocer todas estas bases. Llevo varios años trabajando en formación de formadores, trabajé en la ANB hace ya 14 años, después de eso trabajé en el Ministerio de Educación en formación de profesores de colegio y ahora trabajo con estos profesores universitarios. Bueno, dale. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los temas que yo les voy a presentar hoy? Tengo dos temas. Primero, una síntesis, un resumen de lo que se habla sobre qué es lo que conlleva el aprendizaje de adultos. Y otro que son tendencias educativas. Tendencias educativas que seleccioné pensando también que estuvieran alineadas con el proyecto educativo institucional que tienen en la academia. Partamos entonces por el concepto de aprendizaje en adultos. Cuando uno habla de aprendizaje en adultos, el primer concepto que aparece, ¿será que puedo sacar esto? Porque como que me queda muy viejito. No, pero ahí lo pude subir. El primer concepto que aparece tanto en la literatura como en las conversaciones es el concepto de andragogía. Andragogía, todavía no avanza. Andragogía es un concepto que propone Knowles en el año 1989, hace ya varios años, y la definición que le da es el arte de enseñar a los adultos a aprender. Sin embargo, ese término ya desde 1830 estaba siendo trabajado por Alexander Kepp, que él era profesor de adultos en las nocturnas, y él ya había dicho, bueno, a mí me parece que enseñarle a adultos es una interacción entre lo que uno les enseña y lo que ellos reflexionan a través de su experiencia y me traen a mí a la sala de clases, y empezó a hablar de este término. Ahora sí, dale. Y Knowles propone 5 principios que son la base para el aprendizaje de adultos, según él, para la andragogía. El primero es que en el concepto de aprendizaje es que el adulto es capaz de establecer sus propias necesidades de aprendizaje y de encontrar los medios para alcanzarla. O sea, el adulto sabe qué es lo que necesita y sabe cómo buscarlo y en dónde buscarlo, ¿cierto? El siguiente es que el adulto tiene una experiencia, ¿cierto? Y que esa experiencia es la base para un nuevo aprendizaje, que es una importante fuente de conocimiento que debemos aprovechar para los nuevos aprendizajes. El tercer principio es la orientación aplicada al aprendizaje, o sea, necesitan que el aprendizaje vaya a tener una utilidad práctica, que sea aplicada y que sea aplicada para las cosas en las que él siente que puede aportar en su servicio o en la comunidad, etc. El siguiente principio, que está muy relacionado, es el aprendizaje con propósito, donde dice que los adultos necesitan una aplicación inmediata. No necesitan, muchas veces uno aprende para aplicarlo, como le pasa a uno cuando estudia en las carreras, para aplicarlo en 5 años más. Los adultos necesitan aplicarlo inmediatamente, según esta teoría de Knowles. Y estos dos principios, tanto el tercero y el cuarto, tienen mucho que ver con esto de
saber para servir, ¿cierto? Cuando los bomberos dicen, bueno, tenemos que aprender para poder servir mejor, tienen que ver con esos dos principios. Y el quinto propósito es la motivación intrínseca. Nos dice que los adultos, a diferencia de los jóvenes, tienen una motivación intrínseca que los lleva a aprender. No necesitan que otros los motiven o que les den otros incentivos para llevar su proceso de aprendizaje. Luego de esta definición que tenemos de andragogía que propone Knowles y que por muchos años fue el que se llevó toda la literatura, aparece un nuevo concepto que es el concepto de eutagogía. Yo le puse ahí nuevo, pero no es ni tan nuevo porque es del año 2000, pero en realidad no es tan utilizado, no es tan común. Y en la eutagogía dice que es el aprendizaje adulto, pero autodirigido, lo que involucra la autonomía en el aprendizaje por parte de los estudiantes y por lo tanto incluye los valores de la libertad, la elección y la autodirección. Ese sería el nuevo concepto que acuñan, que sería un avance, o sea, de un adulto, pero de un adulto que ya logra autodirigirse en su aprendizaje. Aquí podemos ver un triángulo que proponen para definir cómo van avanzando desde la pedagogía hacia la eutagogía, y podemos ver que hacia un lado está, en la pedagogía tenemos un mayor control por parte del profesor en la clase y una mayor estructuración del curso, y cuando vamos subiendo hacia la eutagogía tenemos un menor control del profesor, una menor estructuración del curso, porque tenemos una mayor madurez y una mayor autonomía. Dale a la siguiente y después... Aquí hay una definición de pedagogía. Esta foto un poco controversial, yo creo que todos se han visto La Casa de Papel, ¿o no? Pedagogía, la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, es una definición de diccionario. Es la ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza y tiene por objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos las definiciones de lo que es pedagogía, de lo que es andragogía y de lo que es eutagogía. Y ahora sí, devuélvete a la tablita, por favor. Y aquí proponen una tabla donde hacen una diferenciación de estas tres. Y aquí yo les dejo un poco la reflexión, porque cuando yo empiezo a mirar esto me surgen algunas confusiones. Digo, bueno, si en la pedagogía el rol del docente es diseñar el proceso de aprendizaje, después en andragogía facilitar y después ser un mentor, ¿deja de diseñar los procesos de aprendizaje realmente? O sea, esa pedagogía no sigue siendo la misma, o sea, diseño situaciones de aprendizaje tal vez distintas para un grupo distinto, pero yo no puedo decir que cuando soy facilitador no tengo esa responsabilidad de diseñar un espacio de aprendizaje. Pasa también en la razón para aprender, la pedagogía dice que se basa en la confianza en el docente, luego el aprendiz busca orientación pero es responsable de su aprendizaje, y luego en la eutagogía el aprendiz asume la plena responsabilidad y autonomía. O sea, tanto en andragogía como en eutagogía el aprendizaje es totalmente autodirigido según esto. Y yo me pregunto si realmente es así, o sea, realmente los adultos con los que trabajamos, todos tienen la suficiente autonomía para tener este aprendizaje autodirigido y no tenemos que algunas veces hacer algunas variaciones al respecto. Por lo tanto, lo que sí podemos concluir es que es importante el ciclo de vida, el ciclo vital, las necesidades y las motivaciones de nuestros alumnos. O sea, siempre cuando nosotros nos estamos enfrentando a un proceso educativo, a enseñar algo, tenemos que pensar en quiénes son nuestros alumnos, a quiénes nos estamos enfrentando, en qué situación están, cuál es su contexto, cuáles son necesidades, y a partir de eso diseñarlo, ¿cierto? Sean adultos, sean jóvenes, sean niños. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros elementos que impactan directamente y son los cambios culturales que cambian la forma de aprender y las motivaciones de las personas más allá del ciclo vital en el que se encuentren. Ahí les voy a mostrar, hay una tablita, un gráfico. Esto es un estudio que hacen los comunicadores, estudios de marketing para ver cuáles son los grupos target, cómo se van a comportar, etcétera, pero que yo creo que también sirve de insumo para saber
quiénes somos y cuáles son las necesidades de cada uno de estos grupos. Aquí habla de los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z, y cada uno de esos han estado inmersos. Unos tuvieron acceso a televisión, otros tuvieron acceso ya a los computadores, otros ya tuvieron acceso a todo lo que es la computación móvil, otros ya a la televisión 3D, videojuegos, etcétera. Y eso afecta también en cuáles son las motivaciones y cómo yo espero cómo me engancho con procesos de aprendizaje, cómo me puedo motivar, y por lo tanto también son elementos de contexto que podemos tener en cuenta. Ahora les voy a contar algunas tendencias de educación. Estas tendencias de educación, ¿de dónde las saco yo? Hay un informe que sale cada ciertos años que se llama el informe Horizon, que los que no lo han leído alguna vez es bien simple de leer, donde dice cuáles son las tendencias educativas en los próximos años, cuánto se van a demorar en adoptar esas tendencias, etcétera. Y otro informe que es bien interesante, que se llama el reporte EduTrends, que da el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad que también es bien líder en innovación educativa. Y también es importante decirles que todo esto está alineado con su proyecto educativo. No sé cuántos de ustedes realmente conocen el proyecto educativo de la ANB. ¿Saben de qué dice? Deberían saberlo todos. Porque en ese proyecto educativo dice qué es lo que entendemos por proceso de enseñanza-aprendizaje. Habla de que nosotros como instructores tenemos que pensar en que el aprendizaje debe estar centrado en el alumno, que el aprendizaje debe ser activo. Un aprendizaje activo no significa que la gente tenga que estar moviéndose toda la clase, sino activo en cuanto a la actividad cerebral, en cuanto a la cognición, los procesos cognitivos que se generan en esa actividad, y que debe haber un aprendizaje significativo. Y en todo ese contexto, que también es el contexto que mundialmente es el que se está tomando como concepto de aprendizaje, es que seleccioné estas tendencias. La primera, devuélvate un segundito, formación y evaluación por competencias. Que esto puede parecer, esto es viejo, esto no estamos hablando de nada nuevo, pero sigue siendo una tendencia. O sea, el aprendizaje basado en competencias es lo que se mantiene y lo que insisten los expertos en educación que se debe realizar en las aulas de clase. ¿Qué diferencia hay en esto? Que en la formación por competencias estamos pensando en que nosotros no solamente formamos conocimientos, sino también estamos formando en valores, actitudes y en los procedimientos y desempeños que involucren la articulación de todas estas áreas. Y por lo tanto, la evaluación del conocimiento no se da solamente la evaluación del conocimiento, sino la evaluación de desempeños en contextos concretos, donde tú demuestres que aprendiste, que puedes aplicarlo y que puedes aplicarlo dando fe de los valores, actitudes, conocimientos y procedimientos que eso incluye. Esto para ustedes como bomberos no es nada nuevo, o sea, yo me imagino que para ustedes no hay cómo hacer un curso de nudos o escalas sin que la persona no demuestre que sabe subir la escala o sabe hacer los nudos. No hay posibilidad de que diga ya, descríbame en un párrafo cómo es que se hace el nudo, eso no. Pero, aunque no lo crean, hay muchas áreas en las que todavía se trabaja por conceptos y no por competencias. Entonces eso es algo importante de empezar a cambiar. Incluso hay este Institute for the Future, que lo que hace es como un instituto de una universidad donde se forman y se certifican pequeñas competencias, que también en la educación del futuro se espera que no hayan carreras tan largas, sino que uno pueda certificar ciertos bloques de competencias pequeños y que estos son las que después me sirvan para conformar mi currículum y un currículum mucho más variado y más integral. Adelante. Esta es otra tendencia que en educación tienen nombres en inglés, pero le pongo los nombres en inglés porque es como que si ustedes los googlean los van a encontrar así más fácil, pero peer instruction significa aprendizaje entre pares. Es una metodología que acuñó Eric Masur, un profesor de Harvard, profesor decano de física de la Universidad de Harvard, y esto tiene dos elementos. Uno es el aprendizaje entre pares, de por sí, que ustedes también como instructores de bomberos trabajan mucho entre pares, y dice que efectivamente entre los pares se explican mejor. Cuando hay un profesor que es un superior,
El lenguaje es distinto, la relación es distinta y por lo tanto la comprensión de los conceptos es distinta. Y Eric Masur apunta a que en la sala de clases hay muchos conceptos que se podrían explicar mejor entre los alumnos, entre ellos mismos, en su mismo lenguaje, en sus propias palabras. Y lo otro que está a la par, el otro concepto que está a la base de esta metodología es la retroalimentación inmediata. Cómo como profesores podemos irnos dando cuenta durante el camino de si están entendiendo o no y no esperar hasta el final del curso para darnos cuenta que no entendieron nada. Entonces esta metodología, él propone este esquema que se ve en la imagen y dice, bueno, primero él hace una breve presentación de un concepto, hace una prueba conceptual. Una prueba conceptual es un test, una pregunta, un caso, donde ellos tienen que dar una respuesta A, B, C o D, que las dan con estas tecleras. Después de esa encuesta, él ve si el 30%, si menos del 30%, si el 30% lo tiene correcto, revise, o el mayor o más del 70% de la sala responde correctamente. Si más del 70% de la clase lo tiene correcto, podemos continuar con la clase porque podemos decir que el concepto ya está comprendido. Si no lo tienen así, entonces lo que él dice es que vuelvan a responder, que compartan con el compañero y le argumenten a su compañero por qué respondieron eso. No, yo respondí la A porque me parece que la fuerza hace esto, ¿no? ¿Tú por qué? Conversan y después vuelven a hacer una votación. Después de varias investigaciones se dio cuenta que después de esa discusión entre pares mejora muchísimo la comprensión del concepto y los alumnos pueden avanzar mucho mejor en su aprendizaje. Además, el uso de estas tecleras lo que ayuda es hacer ese seguimiento inmediato de cómo los alumnos van avanzando en la apropiación de los conceptos. Le va dando información que con lo que él puede gestionar su curso. La siguiente. Hay otra metodología que se llama Flip Learning, de nuevo volvemos a los nombres en inglés, pero se llama aprendizaje invertido, pero en la literatura se encuentra mucho más como Flip Learning. Y esto lo que hace es sacar el contenido más duro de la sala de clases y llevarlo a otro ambiente donde el alumno lo pueda estudiar, repasar y utilizar el espacio de la sala de clase como un espacio de reflexión, de discusión, de solución de dudas. Entonces de esta forma se utiliza mejor el momento del aula y da flexibilidad al alumno respecto a tiempo y espacio. Dale. Aquí se da un gráfico de cómo antes el alumno prepara las actividades, durante la clase trabaja con sus compañeros y después evalúa lo que fue el resultado. Importante de esta metodología es que no es que yo le mande lectura para la casa y después entonces en la clase yo hago lo mismo que habría hecho si no hubiera leído en clase. Esto significa diseñar la clase completamente distinto. Un ejemplo les doy de algo que estamos aplicando nosotros en las clases en la Facultad de Nutrición y Dietética. Una profesora del curso de gastronomía que gastaba mucho tiempo, ella hacía la clase donde tiene que enseñarles a hacer los cortes, cortar la cebolla en juliana, cortar la papa en no sé cuánto, todo ese tipo de cortes. Y ella lo que hacía era que gastaba la mitad de la clase, ella realizando los cortes, rodeada de muchísimas alumnas que se corrían, déjeme ver profesora, no alcanzo, repítalo de nuevo, todo esto para ella hacer la demostración y después la otra mitad de la clase las alumnas tenían que realizar los cortes. Lo que hicimos fue hacer videos detallados de cada uno de los tipos de cortes, entonces las alumnas en su casa revisan los videos cuantas veces quieran, tienen la posibilidad de ver el corte de cerca, no tienen que estar peleando ni el espacio, ni la luz, ni la posición, y llegan a la clase solamente a practicar. Entonces ella ya llega a la clase y le dice, bueno, ahora necesitamos que ustedes piquen en juliana esto, ustedes hagan eso, y ya ellas tienen eso. También se está utilizando, por ejemplo, en muchas clases donde necesitan aprender un software, entonces no se les enseña el uso del software en la sala de clase, sino que se les mandan tutoriales y cuando llegan a la sala de clase les ponen un proyecto en el que ellos tienen que desarrollarlo utilizando el software que ellos ya en su casa desarrollaron. Otra tendencia es la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. O sea, el juego es como la primera forma de aprender
que tenemos los seres humanos, donde desde chicos empezamos a ensayar cosas, a experimentar cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no aprovechar eso para la enseñanza también en los más grandes? Dale la siguiente. Hay una diferenciación entre la gamificación y el aprender jugando. En la gamificación lo que tenemos es la realidad, y a la realidad le ponemos un poco de juego, y en el aprender jugando lo que tenemos es al contrario, un juego al que le ponemos realidad. Veamos el video 1, les voy a mostrar un pequeño video donde les da un ejemplo de gamificación. Bueno, siempre la tecnología falla. Es que el video está silencio, no, pero es que lo silencio. Bueno, pon el video sin audio y yo les voy contando. Yo les narro la historia. En la gamificación lo que hacemos nosotros es que le damos, por ejemplo, aquí lo que está explicando es que nosotros estamos en un mundo donde por todo nos dan puntos, ¿cierto? Nos dan puntos por viajar, nos dan puntos por comprar en la farmacia, nos dan puntos por cualquier cosa. Entonces la gamificación es un poco eso, es jugar con esto, es meter la realidad dentro de un juego y donde nosotros entonces podamos premiar y así modificar conductas. Un poco conductista y poco constructivista el concepto, pero funciona efectivamente para cambiar conductas. Entonces, lo que muestra el video es que efectivamente hay, por ejemplo, en las oficinas muchos sistemas donde también se premia a los que cumplen metas, se cumple a los que van más rápido, a los que etcétera, y eso es una forma de meterlos a todos dentro de un juego. Uno de los juegos, por ejemplo, también que se menciona es en los autos. Se está pensando poner un simulador donde en el auto le va dando feedback a uno. Si uno frena en el paso de cebra, te dice bien y te da puntos. Si uno adelanta por el carril que no corresponde, entonces en el mismo auto te va dando señales. Entonces tú vas en el auto, vas manejando, pero dentro del auto tienes un simulador de juegos que te va diciendo, te va dando puntos, te va reforzando o te va castigando esas conductas. Este aprendizaje esta gamificación tiene ventajas porque lo que hace es que te da una motivación extrínseca. O sea, la motivación viene de afuera, no es yo no lo hago porque yo quiero, sino yo lo hago porque voy a tener un beneficio, me va a dar un reforzamiento, etcétera. Entonces sirve mucho
en los colegios ahí habla un poco de cómo los niños dicen, no, es que en la clase los niños no pueden concentrarse más de 10 minutos, pero ¿por qué cuando se sientan al computador a jugar videojuegos pueden estar 2 horas? Sí pueden concentrarse. Entonces lo que pasa es que el estímulo que les estamos dando no es el que ellos quieren. Entonces, ¿cómo a través de la gamificación podemos darle vuelta a eso? Podemos hacerlos sentir que ellos están jugando algún rol y que se puedan motivar dentro de la clase. Eso también sirve mucho con los adultos, o sea, como les digo, todos estamos acumulando puntos aquí, no sé por qué, pero nos metieron en ese juego y ahí estamos. Volvemos a la presentación. Ya, y el otro que les mencionaba es el aprender jugando. Y el aprender jugando lo que hace es que toma un juego, pero en ese juego trae cosas de la realidad al juego. Una de las cosas, por ejemplo, uno de los juegos clásicos podría ser el Monopoly, donde estamos jugando, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo a cómo manejar el dinero, comprar, invertir, si invierto en esto voy a recibir de arriendo esto, ¿cierto? Tiene el desarrollo de una habilidad intencionada detrás del juego. Avanza, por favor. Aquí hay una noticia, Chile tiene el primer juego de emprendimiento, se lanzó el juego El Plan. Este es un juego que diseñó un profesor de la universidad y que es un juego que les enseña habilidades y competencias para ser un emprendedor. Es un juego, avanza, es un juego que es un tablero, un juego de mesa, que tiene tarjetas, que tiene fichas, pero que hace que el alumno o el jugador vaya tomando decisiones en la medida que avanza el juego. Esas decisiones tienen consecuencias y él al final del juego tiene que analizar cuáles fueron las decisiones que tomó en su momento que lo llevaron a perder o a ganar y por lo tanto lleva el desarrollo de una competencia dirigida. Hay juegos como esos también que se están desarrollando para toma de decisiones de responsabilidad pública, etcétera, que son bien interesantes, que requieren también de capacitación del que dirige el juego, porque también depende de eso cómo uno lo va dirigiendo y cómo les va diciendo, bueno, los hace analizar en cada una de esas etapas y de las decisiones que van tomando. Dale. Esta es otra metodología distinta, el aprendizaje basado en desafíos o basado en retos. Esta metodología aparte la propone Apple en el año 2011 y el Tecnológico de Monterrey lo ha aplicado bastante. Nosotros en la Universidad del Desarrollo lo estamos aplicando, el aprendizaje basado en retos, a diferencia de lo que es el aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, que tal vez han escuchado ustedes. El aprendizaje basado en proyectos requiere largo tiempo de desarrollo de implementación de un proyecto. El aprendizaje basado en problemas solamente se enfoca en el proceso en que cognitivo que uno hace para resolver un problema. Pero el aprendizaje basado en desafíos pueden ser pequeños desafíos que llevan solamente días o semanas para su realización y en las que involucra el desarrollo de ciertas habilidades concretas, incluso el trabajo interdisciplinario. Un ejemplo de esto es lo que estamos realizando nosotros también en la universidad, se llama Semana I, es una semana en la cual todas las carreras detienen sus clases y los alumnos tienen que inscribirse a ciertos desafíos que proponen profesores, empresas externas, etcétera, desafíos que deben desarrollar en 3 días. Adelante, pasamos a la siguiente. La siguiente. Esos retos o desafíos tienen una estructura general donde hay una idea, una pregunta motivadora, donde está el reto, preguntas después que guían hacia las soluciones, actividades, recursos, después viene la solución y la evaluación y tiene una parte súper interesante que es la publicación y reflexión de los estudiantes acerca del proceso. O sea, es una metodología donde también se recolecta mucho la vivencia de cómo fuimos llegando a la solución para después poder revisar esa evidencia y ver en qué lugares, en qué momentos del proceso nos pudimos haber equivocado si es que no llegamos a una buena solución. Estos son 3 ejemplos de retos, por ejemplo, que se han implementado con alumnos dentro de la universidad. Entonces, transportar los productos de compra del supermercado de manera sustentable y responsable con el medio ambiente.
Se inscriben alumnos de cualquier carrera y durante 3 días tienen que trabajar con una empresa en una solución de cómo pueden hacer esto y entregar un informe. Otra, Uber Logístico. Otra de esas es una empresa Citrans. La empresa presenta este desafío a los alumnos y por lo tanto los alumnos además están trabajando directamente con un cliente. Y la otra es de The Waste Challenge. Avanza. Pasamos a otra metodología, otra tendencia, la realidad aumentada y la realidad virtual. No sé si en alguno de los campus ustedes han trabajado realidad virtual para capacitación o para desarrollo de alguna habilidad. La verdad que se está utilizando bastante más en colegios. En educación superior, en educación de adultos todavía no se ha explorado tanto, pero lo que hace es utilizar las tecnologías que convierten todo lo abstracto en vivencial y favorecen el aprendizaje de conceptos y de procedimientos. Y ahí les quiero mostrar 2 videos. Ahí volvemos al video, pero eso no importa que no tenga. Este video muestra lo que es la realidad aumentada, para que vean la diferencia entre una y otra. En la realidad aumentada tenemos una tarjeta, un texto, un libro, que tiene ciertos marcadores que al pasarle el celular por encima o la tablet, hace que esto se vea en tercera dimensión. Bueno, como pueden ver, esto tiene aplicaciones increíbles que nosotros hasta ahora estamos empezando a analizar cómo podemos sacarle provecho para trabajo en diferentes materias, pero por ejemplo uno de lo que estamos haciendo en este momento es trabajar todo lo que son conceptos abstractos de matemáticas con los alumnos, conceptos, aunque uno no crea, o sea, los alumnos les cuesta mucho ver lo que es, tanto ven películas 3D, etcétera, pero como que les falta ver la tridimensionalidad en su cabeza si no la están viendo ahí al frente. Y por lo tanto se están haciendo textos donde los alumnos puedan interactuar con figuras, con que les hace ver mucho más concretamente lo que son los procesos matemáticos. Y el otro video que nos muestra lo que es la realidad virtual. Están viendo, lo ve una persona con estas gafas que se ponen de realidad virtual.
ya es el último. Así que, bueno, la realidad, como pueden ver, la realidad virtual lo que nos hace es ir a espacios que son prácticamente espacios físicos, pero que están en la realidad virtual y que nos puede servir, tiene aplicaciones, por ejemplo, lo estamos utilizando ahora para los alumnos de minería, de ingeniería en minas, que no pueden viajar a la mina, no pueden estar toda la semana a tener clases en la mina ni visitar una mina. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar espacios donde ellos puedan, a partir de esa realidad virtual, ir a su espacio, ver elementos de seguridad, ver elementos de contexto, ver textura, rocas, análisis de rocas en la virtualidad, para después, cuando vayan a la parte presencial, ya estén mucho más avanzados en ese campo? En el caso de ustedes, me imagino muchas cosas que no se pueden siempre tener los simuladores disponibles, etcétera. Puede ser una buena aplicación para poder trabajar. Se están utilizando también mucho lo que son simuladores de laboratorios virtuales, laboratorios remotos, que permiten hacer también cosas de química, de física en forma remota sin tener que estar en un laboratorio físico. Siguiente. Bueno, ya para terminar, hay muchas más otras tendencias que tienen que ver con el aprendizaje adaptativo, por ejemplo, donde cada vez las personas quieren tener su propia trayectoria de aprendizaje, ¿cierto? No todos partimos desde el mismo lugar, todos partimos en un curso desde habilidades distintas y por lo tanto, qué bueno sería que dentro de un mismo curso cada uno pudiera tener su ruta que se adapta y su trayectoria que se adapta a lo que sabe, a las competencias que ya tiene y por lo tanto no necesito lo mismo que tiene el de al lado. Otro, el aprendizaje basado en la investigación. El aprendizaje basado en la investigación es cuando a través de investigar y de indagar continuamente van llegando a los conceptos. Y el tercero son los entornos personales de aprendizaje, donde también cada uno se diferencia del aprendizaje adaptativo, donde no es que cada uno tenga una ruta distinta de aprendizaje, sino que cada uno puede elegir los tipos de recursos que tiene, tal vez el ritmo de aprendizaje, etcétera. Y ahora sí, como conclusiones, bueno, todas estas tendencias que tienen a la base cosas súper simples y que tienen que ver con un proceso educativo significativo, que es el aprendizaje centrado en el estudiante, en cómo logramos generar procesos cognitivos de nivel superior en cada uno de esos estudiantes a partir del aprendizaje activo, el aprendizaje experiencial o vivencial. Los alumnos, sea cual sea, generación cual sea, e incluso ciclo vital en el que se encuentre, necesitan experimentar y vivenciar. Nos hemos dado cuenta que efectivamente esa es la forma en que mejor aprenden. Y por otro lado, la flexibilidad en tiempos y espacios, que también se está convirtiendo en una tendencia. ¿Cómo hacemos para que la educación también dé ese espacio para los ritmos distintos, para las distintas formas de aprender? Eso es todo lo que tenía por contarles. No sé si tienen dudas, comentarios. Me imagino que después también les podré compartir la presentación a través de Alonso para que puedan ver después más detalles de las cosas que les comenté. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que ha sido un placer estar con ustedes.